Bueno amigos, y en esta parte del espacio vamos a estar conversando de un tema sumamente interesante. La compañía Cisco publicó su estudio sobre la privacidad de datos, una revisión global anual de las prácticas corporativas sobre el impacto de la privacidad en las empresas y sus puntos de vista hacia la privacidad de datos. El informe 2022 reveló que la privacidad es misión crítica, ya que el 90% la considera como un imperativo empresarial. La encuesta mostró adicionalmente que la inversión dentro de la privacidad, la inversión en privacidad sigue aumentando y que las compañías ven un alto retorno de inversión en este sentido. Por tal motivo, he querido conversar con Mario de la Cruz Sarabia, quien es el director senior de asuntos gubernamentales de Cisco para América Latina. Mario es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se graduó con honores de la Marshall Business School de la Universidad del Sur de California y obtuvo un MBA. Además, tiene estudios en el sector de telecomunicaciones por el ITAM. Mario, es un placer para mí estar conversando contigo. El placer es mío, Edgar, un gusto estar aquí contigo y bueno, poder llegar a todas tus audiencias a lo largo de toda Latinoamérica. Un placer. Gracias, Mario. Fíjate, lo primero es tratar de enmarcar este estudio. ¿Qué tiempo lleva Cisco haciendo este estudio sobre la privacidad de los datos? Esta es la quinta edición que hacemos, Edgar. Este se ha vuelto ya un tema cada vez más importante nosotros en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, que muchos de ellos son, por ejemplo, los Chief Information Security Officers de las distintas compañías con las cuales tenemos relaciones comerciales a nivel global. Y bueno, a raíz de esto se fue dando este estudio que te decía, llega a su quinta edición. Sin duda, además, creo que la más amplia en términos de cobertura tanto de las personas que entrevistamos a más de 4.900 profesionales de la seguridad y la privacidad en las empresas y estamos hablando ya de 27 países, ¿no? Donde hicimos esta encuesta, pues que sin duda es la que más grande ha sido y que más resultados nos ha estado arrojando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el interés de Cisco en hacer este tipo de estudio? ¿Para qué usan esta cantidad de información? Mira, primero porque nosotros escuchamos mucho a nuestros clientes. Este es un aspecto muy importante, ¿no? Queremos entender cuáles son sus principales preocupaciones, en qué podemos ayudarlos y obviamente pues siempre acompañarlos en sus procesos de transformación digital. Pero también escuchamos a los consumidores finales, Edgar, y este es un aspecto muy importante y algo que nos dimos cuenta en los últimos años y particularmente a raíz de la pandemia, es que para los consumidores, ¿no? Para personas como tú o como yo, o quienes nos escuchan en tus audiencias, pues el tema de la privacidad se ha vuelto muy importante, ¿no? Ahora en esta pandemia, pues donde nos hemos visto obligados a compartir datos personales sobre nuestro estado de salud, sobre nuestro estado de vacunación, sobre nuestra ubicación geográfica, pues obviamente esto ha generado grandes preocupaciones en los consumidores sobre el tema de privacidad y obviamente estos consumidores pues le han transmitido a las distintas plataformas donde consumen productos y servicios justamente esta preocupación, ¿no? Algo que hemos visto es que cuando un consumidor no entiende, ¿no? Cómo un servicio, plataforma o empresa maneja los datos personales o tiene preocupaciones serias, pues simplemente lo que hace es que toma sus cosas y se va a consumir otros productos y servicios de alguien que maneje las cosas de una manera mucho más transparente. Entonces, hay una gran preocupación en los consumidores y de ahí que por eso hayamos hecho estas encuestas donde profundizamos preguntándoles a los profesionales de la seguridad y de la privacidad qué es lo que están haciendo en esta materia en sus empresas. Eh, cuando tú, cuando obtuvieron ya los resultados, me gustaría que me dijeras cuál es el dato más relevante. Yo mencionaba que cerca del 90% de las empresas estaban invirtiendo una gran cantidad de dinero. Yo no sé si tienes ese dato a la mano, si podemos hablar del número de cuánto se está invirtiendo en la seguridad y si ese dato salió revelado como principal dentro de este estudio. Claro, si quieres, si me permites, nada más antes de entrar al tema de inversión económica, Edgar,
Pues creo que el resultado más importante es que, y tú lo decías en la introducción a la entrevista, ¿no? La privacidad se ha vuelto un concepto de misión crítica dentro de las empresas, porque las empresas y las personas que laboran ahí se han dado cuenta, pues cómo el concepto de privacidad está impactando las ventas, está impactando las métricas de la administración de las propias organizaciones, está impactando también las habilidades que tienen que tener las personas dentro de las empresas. Se han dado cuenta pues que hay un valor económico asociado a la inversión en privacidad, es decir, el de invertir en privacidad genera retornos económicos, ya no cualitativos, sino cuantitativos en términos de valores muy puntuales de retorno a la inversión, y donde pues ha habido otro tipo de preocupaciones que han surgido, como el tema, por ejemplo, del manejo de la inteligencia artificial, que platicaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero te diría que en este estudio lo que vimos, este hallazgo que me preguntabas, es que en promedio las empresas están invirtiendo 2.7 millones de dólares en materia de privacidad al año, y esto pues han tenido retornos importantes, y este monto de inversión, Edgar, se ha venido incrementando pues de manera importante, ¿no? En el 2019 las empresas invertían en promedio 1.2 millones de dólares, en el año 2020 invertían 2.4 millones de dólares, y en esta nueva edición del 2021, o sea, los datos del 2021 que encontramos, se ha llegado a niveles de inversión a 2.7 millones de dólares. Es decir, lo que estamos viendo es cómo hay un incremento importante año con año de lo que invierten las empresas en materia de privacidad, ¿no? Y en este sentido, Mario, ¿qué cambió? ¿Cuál fue el cambio importante del estudio 2021 al 2022? Que tú puedas decir, o que le ha dicho a Cisco, le ha lanzado un alerta y dice las cosas van por aquí. Pues mira, yo te diría que de los hallazgos más importantes es, uno, que las empresas entienden que la privacidad tiene que ser un imperativo de negocio, ¿no? O sea, que no solamente es manejar grandes cantidades de datos personales de las personas que consumen sus productos o servicios, pero que las tienen que manejar también de una manera ética. Entonces, que la ética, que los imperativos de negocios, que se vea la privacidad como un derecho humano, son hallazgos fundamentales que encontramos en este estudio, y que la verdad pues son muy interesantes y sorprendentes. Y esto ha hecho que las organizaciones hayan adoptado la privacidad como una parte integral de su cultura organizacional. Amigos, estamos conversando con Mario de la Cruz Arabia. Él es el director senior de asuntos gubernamentales de Cisco para América Latina, con motivo del informe que han publicado recientemente sobre la privacidad de los datos para el 2022. Mario, en relación, ¿cómo se combina esta información de la privacidad de los datos con la seguridad de las empresas? ¿Cómo van asociados, si van en paralelo ese tipo de situaciones? Si el estudio mostró un interés igual por lo que es seguridad y prevención que lo que es la privacidad de datos. Sí, eso es un tema muy importante el que mencionas, Edgar. ¿Por qué? Porque la privacidad y la ciberseguridad son temas que van muy de la mano. No son sinónimos, hay que decirlo a tu audiencia, pero sí van muy relacionados, ¿no? Entonces, y te diría que la privacidad es consecuencia de buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Es decir, en la medida que las empresas inviertan en seguridad, tengan buenas prácticas en ciberseguridad, que tengan entrenamientos importantes a su personal en materia de ciberseguridad, en gran medida van a cuidar la privacidad de los datos personales de sus clientes en las organizaciones. Entonces te diría que son dos conceptos que van íntimamente relacionados, y que te diría que no hay uno sin el otro. Así que algo que encontramos es que en la medida que se valore más la privacidad por parte de los clientes, las empresas tendrán que invertir y mejorar sus prácticas en materia de ciberseguridad. Es interesante porque estos 2 años que hemos estado con los procesos de cuarentena, procesos de aislamiento, de que las compañías han implementado el teletrabajo dentro de sus esquemas, definitivamente ha cambiado el concepto, y uno de esos conceptos es justamente la seguridad. ¿Cómo ven los ejecutivos a los cuales ustedes le han preguntado la seguridad y la privacidad de los datos
en un ambiente como el teletrabajo, en el cual ellos no tienen un control absoluto de lo que está pasando. Claro, este es un tema muy relevante porque a raíz de la pandemia, donde por ejemplo, como tú o como yo estamos trabajando desde nuestras casas, ¿no? Pues el perímetro de defensa de las organizaciones se ha ampliado, ¿no? Y hoy mi casa, pues se ha vuelto, llámale así, una pequeña sucursal de Cisco, ¿no? O de todos quienes trabajamos para esta empresa. Entonces es muy importante que los sistemas dentro de la empresa y que puedan llegar hasta estos límites como son las casas o las oficinas móviles que ahora tenemos, pues esto hace que haya un incremento en la preocupación de quienes son responsables de las áreas de sistemas y de seguridad de las organizaciones. Te diría hoy que, por ejemplo, algo que nosotros detectamos en este estudio es que el detectar y responder a amenazas es la prioridad número uno de los profesionales de la ciberseguridad y de la privacidad dentro de las empresas. Y la número dos es la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, estás hablando, ¿no? Que estas son sus dos principales prioridades y en las cuales están enfocando sus esfuerzos, su trabajo y sus inversiones. ¿Y qué está pasando también? Que además estos profesionales están ya reportando distintas métricas en materia de seguridad y de privacidad a sus consejos de administración porque así se los están exigiendo, ¿no? Desde auditorías, brechas de seguridad, etcétera. Entonces, el tema de la privacidad y la ciberseguridad está teniendo ya no nada más visibilidad al nivel técnico, sino al más alto nivel administrativo y directivo dentro de las empresas, ¿no? Como resultado de lo que estamos viviendo. Claro. Mario, una precisión nada más. Claro. El estudio y las personas consultadas pertenecen al sector privado solamente o hay del sector gobierno en este estudio. Hay clientes del sector privado, clientes del sector público, de todas las organizaciones con las cuales CIS colabora en los países que mencioné, los 27 países que elaboramos. Ahora, si yo me voy específicamente al sector público, ¿hay alguna diferencia de cómo ven la seguridad de los datos en el sector público al sector privado? Yo lo que te diría es que hay un entendimiento, porque al final del día similar, un entendimiento similar, Edgar, porque también en los gobiernos pues, se manejan grandes cantidades de datos personales, ¿no? Tanto en temas de salud, temas electorales, temas de servicios públicos. Entonces, y bueno, pues yo creo que este nivel de entendimiento de la preocupación que tienen los usuarios, los ciudadanos, ¿no? Como tú y como yo, también ha llegado a los profesionales de la administración pública y están entendiendo también pues que tienen que tener mucho cuidado con esos datos personales, manejarlos de manera ética y sobre todo pues generar las guardias en materia de seguridad para que no haya brechas, ¿no? Donde esos datos se puedan filtrar. Ahí hay que, de alguna manera, en el sector público se apoyan con leyes propiamente dichas para manejar la seguridad. O sea, Sí, de alguna manera establecen ese marco. hay marcos tanto en leyes que promueven la seguridad. En este caso lo que medimos, Edgar, fue cómo están viendo los países la existencia, por ejemplo, de leyes en materia de privacidad y de protección de datos personales, ¿no? Y lo que encontramos en general es que el 83% de los encuestados, de estos 4.700 encuestados, eh, pues ven con muy buenos ojos, en un 83% ven un impacto positivo de la existencia de las leyes en materia de privacidad, que por supuesto siempre serán mejorables y siempre serán perfectibles. Pero antes yo te diría, cuando empezaban las discusiones del estándar europeo en materia de protección de datos personales, el GDPR, pues había dudas, ¿no? A lo mejor si estos mecanismos o estas leyes eran demasiado invasivas o demasiado intrusivas. Y no, la verdad es que esto ha venido evolucionando y la gente las ve, la verdad, como una manera adecuada, ¿no? Y de repente vemos países, ¿no? En Latinoamérica como México, por ejemplo, que en el 92% de los casos, pues ven muy bien la ley de protección de datos personales que existe en el país. Y así los otros países también con tónicas muy similares de más del 83%. ¿No? Claro, es que la ley de protección de datos es sumamente complicada, ¿no? Porque, ¿qué datos voy a proteger tuyos, ¿no? Por ejemplo, una operadora de telefonía celular tiene una gran cantidad de datos tuyos, ¿ok? Y en ningún momento me preguntaron si lo podían usar para estadísticas de marketing, pero sin embargo se usan, ¿ok? No Claro. sabemos si las venden, si hacemos esa cosa, pero
¿Qué dato es el que tú puedes consumir mío y qué dato es el que no puedes consumir? Es una línea muy delgada, ese límite, ¿no crees tú? Y este es un tema bien importante el que acabas de mencionar, porque las personas sienten que no están protegiendo de manera adecuada sus datos personales, porque muchas veces, como decías tú, pues no entienden, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando yo le acepto los términos y condiciones a una compañía? Mencionaste una compañía de telefonía, puede ser también un proveedor de servicios de internet o de tarjeta de crédito, o el que tú me digas. Cuando tú les autorizas los términos y condiciones, la verdad es que la mayor parte de las veces no entendemos qué es lo que estamos autorizando, ¿no? Y muchas veces ha pasado que esas empresas pues se voltean y le venden a una compañía tercera esa gran base de datos para que usen, ¿no? Con fines de mercadotecnia, ¿no? Lo cual, cuando el usuario se da cuenta, reacciona negativamente hacia la empresa a la que le cedió sus datos personales y como te decía, en muchas ocasiones toma acción y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar de compañía porque una, o no me gusta cómo estás usando mis datos personales o no entiendo cómo están usando mis datos personales. Entonces, y lo hablábamos el otro día, si recuerdas, ¿no? A ver, no hay nada de malo en esos modelos. O sea, si yo entiendo claramente que yo estoy cediendo mis datos personales a una compañía para recibir un servicio gratuito, sabiendo y entendiendo que mis datos personales los pueden vender o dar a un tercero, bueno, si yo tengo claridad en eso, no hay nada de malo, son modelos válidos, ¿no? Aquí no estamos, como decía yo, satanizando a nadie. Pero si yo no lo entiendo, pues entonces sí hay un problema. Entonces tiene que haber mucha claridad y transparencia de las empresas sobre cómo están manejando los datos de las personas. Y ahí es donde viene la acción de la ley de protección de datos. Pero fíjate Así que es. hay datos, como dije, estábamos conversando con Mario de la Cruz, ya lo he mencionado, director senior de asuntos gubernamentales de Cisco para América Latina, con motivo del estudio que ha hecho esta empresa sobre la privacidad de datos para el 2022. Aquí hay algo que son datos que están y no están, y lo mencionabas al principio de nuestra conversación, donde se aplica la inteligencia artificial para rescatar esos poquitos datos que juntos hacen un gran dato. En el estudio se estudia la inteligencia artificial. Sí, este es un tema que ha venido surgiendo y yo quiero empezar diciendo, Edgar, que, a ver, creo que la inteligencia artificial es un gran descubrimiento tecnológico que ofrece grandes beneficios, pero también presenta riesgos, ¿no? Entonces, y hay que hablar con mucha claridad de esos riesgos. Nosotros lo que estudiamos en este análisis que presentamos es que bajo distintos escenarios, la gente pierde confianza en las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial, por ejemplo, para ver qué tan sujeto de crédito eres, o por ejemplo, para seleccionarte como candidato para una entrevista de trabajo, o para recibir ayuda o consejo en términos de salud emocional, por ejemplo, ¿no? Y este tema, que sin duda pues son importantes, le están generando una gran preocupación a la gente. De ahí que, por ejemplo, como empresa, Cisco ha impulsado un modelo que le hemos llamado de inteligencia artificial responsable, donde estamos hablando de la seguridad por diseño, de los derechos humanos de las personas por diseño, porque nosotros consideramos que la privacidad es un derecho humano fundamental, que la privacidad tiene que también por diseño y obviamente tenemos que tener principios para el manejo responsable de la inteligencia artificial. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de justicia, estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando, por supuesto, de privacidad, de seguridad y de confiabilidad, de tal manera que siempre cuando utilizamos los algoritmos de la inteligencia artificial para la toma de decisiones empresariales, pues se haga siempre bajo estos principios que, como te decía, tienen un enfoque muy importante, sobre todo en el tema de derechos humanos, que a mí, la verdad, pues como persona que trabaja para Cisco, pues me hace sentir muy orgulloso de la organización en la que yo trabajo, ¿no? Exactamente. Oye, Mario, este estudio, hemos hablado mucho del estudio porque tiene una gran cantidad de páginas. Yo tengo la oportunidad de leer este estudio que está interesantísimo, de verdad. ¿Dónde las personas pueden conseguir este estudio? A través de nuestras distintas plataformas, ahora tanto en los usuarios de Twitter en Cisco Latam, como también en nuestras páginas de Newsroom, les podemos compartir para que puedas publicar los vínculos a los cuales ellos se pueden dirigir y puedan bajar este estudio que es público, ¿no? Tenemos lo que le llamamos el Cisco Trust Center,
Si le ponen Cisco Trust Centers, los va a llevar directamente al vínculo donde pueden bajar este estudio. O sea, es gratuito, no tiene ningún costo. Ningún costo. La ¿Cuánto verdad, lo que tiempo, nosotros cuánto queremos, tiempo duraron en hacerlo? ¿Cuánto tiempo y cómo lo se lleva hicieron? más o menos 6 meses. Entrevistamos normalmente por ahí del verano del año pasado, se procesan los resultados y lo estamos presentando ahora en enero. Qué interesante. El próximo estudio lo van a hacer entonces, me imagino, este verano. Este verano normalmente presentamos 2 estudios al año, así que yo te diría que a ti y a tu audiencia, pues que esperemos otro estudio antes de que acabe el año. La verdad es que esto va evolucionando de manera muy rápida y los hallazgos cada vez son más interesantes. Mira, Mario, si te hiciera una pregunta, tú como experto con tantos años en este mundo, ¿cuál crees tú que es la tendencia a la cual deberían aplicar las empresas en este momento en cuestión o con el tema de protección de datos, seguridad? Yo te diría que la parte más importante que ellos tendrían que aplicar, Edgar, es que las empresas tienen que tener claridad que los datos personales de sus usuarios se tienen que manejar de una manera ética. Si manejamos de una manera ética, de una manera clara y transparente, creo que vamos a ir por un muy buen camino. La región de América Latina está pareja en este tipo de comentarios. O sea, ustedes lo hicieron por país, pero si sin hablar de un país determinado, si tú reunieras, es una constante en la región esta preocupación. Fíjate que sí, este entendimiento de que se tienen que usar los datos personales de una manera ética, te diría que en Latinoamérica supera niveles del 80%, es decir, hay un entendimiento en el 80% de las organizaciones que encuestamos de que los datos se tienen que usar de manera ética. Así que sí, la verdad es que vemos que poco a poco va haciendo un proceso de adopción, de entendimiento de esto. Obviamente, pues como decíamos, no es que este tema esté totalmente resuelto y nunca va a faltar aquella persona o aquella organización que no use los datos de manera correcta, pero en general va permeando. Y si no los usa de manera correcta, lo que los consumidores le van a demostrar es que hay consecuencias cuando no usas de manera correcta los datos personales. Entonces, el gran impulsor de este cambio, Edgar, son los consumidores, somos los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que yo creo que con todo esto que hemos estado viendo, con la digitalización que hemos tenido de todas las aplicaciones del trabajo y de la forma de manejarnos, nos cambió todo, nos cambió la forma de hacer negocio, de ir al mercado, etcétera, etcétera. Creo que los consumidores empezaron a entender y a tener un rol más importante dentro del mercado y va a ser el factor importantísimo. Definitivamente. Mario, se me acaba el tiempo. Yo de verdad quiero agradecer tu oportunidad, la oportunidad que me has dado, el tiempo que nos has regalado para conversar sobre este estudio tan interesante. Y te doy un minuto o 30 segundos para que te dirijas a toda la audiencia. Gracias, Edgar. Lo primero, pues, es agradecerte el interés en este tema tan importante. Y yo les quisiera transmitir a tu audiencia un mensaje fundamental de parte de Cisco, ¿no? Obviamente, el tema de la privacidad, como decíamos, no se ha vuelto solamente un imperativo de negocios, pero para nosotros es un tema que la privacidad se ha vuelto un derecho humano fundamental y en ese sentido manejamos nuestra estrategia de negocios, pero también el desarrollo de nuestros productos, ¿no? Y ese es el mensaje que le quiero dejar a tu audiencia que en Cisco manejamos de una manera ética los datos personales de nuestros clientes. Amigos, hemos conversado con Mario de la Cruz Arabia, quien es el director senior de asuntos gubernamentales de Cisco para América Latina, con motivo de este estudio sobre la seguridad o la privacidad de los datos emitidos por la compañía Cisco. Gracias, Mario, y hasta una próxima oportunidad para conversar nuevamente. Espero pronto saludarte, Edgar. Un saludo para ti y para tu audiencia.